¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? 4 relatos antiguos, 4 misterios que desafían la vida y la muerte, donde los huesos secos vuelven a respirar, donde los espíritus regresan del más allá, donde el toque de un profeta despierta a los muertos y un corazón oculto late con un secreto eterno. Atrévete a ver lo que pocos han osado contar. 4 historias que cambiarán tu fe para siempre. Suscríbete. Activa la campana y acompáñanos en este viaje más allá de la vida y la muerte. Había silencio, un silencio profundo y antiguo, como si el mismo tiempo hubiera dejado de respirar. Ezequiel, el profeta del cautiverio, fue llevado en espíritu, no por su voluntad, sino por la poderosa mano del Señor. Sus pies tocaron tierra agrietada, seca como una lengua muerta. Y ante sus ojos, un valle cubierto de huesos, miles, decenas de miles, costillas blanqueadas por el sol, calaveras rotas, fémures dispersos como hojas secas. No había viento, no había cuervos, solo muerte, una muerte vieja y expectante. Entonces, una voz no humana retumbó en su pecho. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel tembló, no por el frío, sino porque entendía que esa pregunta no era retórica. Señor Dios, tú lo sabes. Y la orden cayó como trueno. Profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel obedeció. Las palabras salieron de su boca y el suelo comenzó a moverse. Un sonido gutural, un crujido espantoso se elevó como un lamento. ¡Crack! ¡Trrac! Hueso buscaba hueso. Tibias rodaban por el polvo, vértebras saltaban solas, costillas se alzaban como si recordaran su lugar. Un ejército de esqueletos se alzó entre la neblina, pero aún no tenían vida, solo carne, solo piel. Y la voz volvió más cercana, profetiza al aliento, al espíritu. Dile, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel gritó al viento, y entonces el horror alcanzó su cumbre. El aire se volvió negro. Un torbellino invisible descendió sobre los cuerpos, que comenzaron a sacudirse violentamente. Ojos vacíos se llenaron. Mandíbulas se cerraron con chasquidos. Dedos se retorcieron como si despertaran de una pesadilla. Y lo imposible ocurrió. Respiraron. Frente a él se alzaba un ejército vivo, completo, restaurado. Pero sus ojos no eran del todo humanos. No recordaban lo que eran, solo que habían muerto y que ahora algo los sostenía. El Señor habló una vez más. Estos huesos son la casa de Israel. Diles, yo abriré vuestros sepulcros y os haré volver. Ezequiel cayó de rodillas. El terror no venía del horror, sino de la gloria. Una gloria que no pide permiso, que desciende como fuego, que resucita. La noche cayó sobre Israel con una densidad antinatural. Las estrellas parecían ocultarse del cielo y ni el viento se atrevía a soplar. En el corazón del campamento, el rey Saúl temblaba. Los filisteos se alzaban como una sombra sobre la tierra y Dios guardaba silencio. Había orado, había soñado, había consultado al sacerdote, pero el Señor ya no respondía ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. La desesperación lo consumía. El Espíritu del Señor lo había abandonado hacía tiempo, y el vacío en su alma comenzaba a gritar. Fue entonces cuando Saúl hizo lo impensable. A escondidas, disfrazado, descendió bajo el amparo de la oscuridad. Acompañado por 2 hombres, cruzó el territorio enemigo hasta llegar a una aldea maldita. Endor, allí vivía una mujer rechazada por la ley de Dios. Una invocadora de espíritus, una medium, una hechicera. Temblando, Saúl le rogó, hazme subir a Samuel, el profeta. La mujer al principio se negó. Sabía que tal acto estaba prohibido y castigado con la muerte. Pero el rey juró por el nombre de Dios, por el mismo Dios que ya no le hablaba, que nada le ocurriría. Ella accedió, encendió el fuego, murmuró palabras oscuras, palabras olvidadas en lenguas antiguas.
El aire se volvió espeso y el suelo pareció vibrar. De entre la oscuridad una figura se alzó. La mujer gritó. Lo reconoció de inmediato. «Tú eres Saúl». «¿Qué ves?», preguntó el rey pálido. «Veo a un dios subiendo de la tierra. ¿Cómo es? Un anciano envuelto en un manto». Y Saúl supo que era Samuel. Pero el rostro del profeta no traía paz. No era una visión amable. Su espíritu no descendía en misericordia, sino en juicio. «¿Por qué me has perturbado trayéndome?», tronó la sombra del profeta. Saúl cayó de rodillas. «Estoy en angustia. Dios se ha apartado de mí. Dime qué hacer». Samuel respondió como una maldición. «El Señor te ha abandonado. Ha rasgado de ti el reino y se lo ha dado a David. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». La profecía fue una sentencia de muerte. Saúl cayó al suelo desfallecido. La noche no volvió a ser igual. Endor quedó marcada. Y el rey, el ungido de Dios, conoció por boca de los muertos el juicio eterno del Altísimo. El cielo estaba cubierto de ceniza. Los días en Israel eran oscuros y la esperanza escaseaba como el agua en el desierto. Eliseo, el profeta de Dios, había muerto. No hubo truenos ni relámpagos, solo un silencio espeso como la tumba. Lo enterraron en una cueva de piedra lejos de la ciudad, sin pompa ni milagros. Pero lo que estaba por ocurrir haría temblar al mismo abismo. Pasaron semanas. Una banda de moabitas salvajes sin ley, portadores de muerte, cruzó las fronteras como una peste nocturna. En un pueblo cercano, un hombre acababa de morir. Su cuerpo aún estaba tibio cuando sus amigos lo levantaron para llevarlo al sepulcro. Pero vieron el polvo alzarse en el horizonte y supieron que los invasores venían. No había tiempo, ni ceremonia, ni duelo. Arrastraron el cadáver a la primera tumba que encontraron, sin saber que pertenecía al profeta Eliseo. Y entonces el cuerpo cayó, tocó los huesos secos del profeta, y el mundo se detuvo. Primero fue un estremecimiento, un crujido como de ramas rotas. El aire se volvió espeso, cargado de una energía desconocida, como si el cielo hubiera inhalado de golpe. Los ojos del muerto se abrieron. Sus pulmones muertos, segundos antes, se inflaron con un grito ahogado. Su piel tomó color, y delante de todos, el hombre revivió. Se levantó como una sombra de lo eterno, como si hubiera visto el otro lado y regresado. Temblando, miró a su alrededor. Sus portadores cayeron de rodillas. Uno huyó, otro se desmayó. Los huesos de Eliseo no dijeron palabra, pero habían hablado con poder. Desde entonces, nadie volvió a acercarse a esa tumba sin temor. Los ancianos susurraban que aún quedaba vida en los huesos del profeta, que el Espíritu de Dios había dejado una chispa en lo profundo de su carne consumida. Una advertencia, una promesa, o quizás un recordatorio de que lo sagrado no muere. Solo espera, porque incluso en la tumba, la gloria del Altísimo no conoce descanso, ni límites, ni muerte. Y cuando toca, lo imposible resucita. Dicen que en las criptas más antiguas de París, entre los huesos calcinados y las lápidas sin nombre, aún late un corazón. San Dionisio, primer obispo de Lutecia, la antigua París, fue un hombre enviado por Dios, en tiempos donde los demonios caminaban entre los hombres, ocultos en los altares de ídolos y las máscaras del imperio. Predicó con una fe tan ardiente que la oscuridad lo quiso silenciar con fuego y espada. Fue capturado por los romanos, torturado y finalmente decapitado en la colina de Montmartre. Pero ahí comenzó el horror sagrado. Testigos aseguran que tras ser decapitado Dionisio, se levantó del suelo. Tomó su cabeza entre las manos y comenzó a caminar. Avanzó más de 6 kilómetros entre caminos de piedra, sus pies firmes, sus túnicas empapadas en sangre, mientras de su boca aún separada del cuerpo, brotaban palabras de juicio, fuego y esperanza. Lo enterraron donde cayó finalmente y su tumba se volvió sagrada. Pero algo no descansó. Siglos más tarde, en el monasterio que lleva su nombre, un monje llamado Teobaldo
reportó haber oído latidos en la cripta. Pensó que eran ecos de su mente, pero cada noche, al pasar cerca del sepulcro, los golpes rítmicos y húmedos del corazón se intensificaban. Hasta que una noche, al orar junto al sarcófago, vio una luz roja brotar de entre las piedras. Los sellos sagrados estaban rotos. El corazón de Dionisio palpitaba, solo, incorrupto, flotando sobre un lecho de polvo y ceniza. Desde entonces, dondequiera que el corazón fue expuesto, ocurrieron cosas extrañas, sombras que rezaban sin boca, vitrales que sangraban cuando se mencionaba su nombre y una voz susurrante que decía: «Mi sangre no fue derramada en vano». El Vaticano lo ocultó. Sellaron la reliquia tras 7 cruces y exorcismos antiguos, pero los rumores siguen. Se dice que el corazón aún late, especialmente cuando la ciudad se llena de blasfemia, y quienes lo han visto o lo han oído no duermen, porque en sus sueños ven a un hombre sin cabeza avanzando entre las calles oscuras de París, sangre goteando, el corazón en su pecho latiendo cada vez más fuerte, hasta que te despiertas y el latido está en tu oído.